Bienvenidos a otra edición de Vení que te leo. Hoy estamos compartiendo nuestro tiempo con Diego Brancatelli. Diego es un periodista argentino muy conocido por su rol de panelistas en Intratable, donde sostiene encendidos debates desde el punto de vista de su espacio político, que es el kirchnerismo. Es su rasgo más conocido, pero tiene muchos más roles y logros en una carrera que articuló su profesión con el deporte y con la política. En este último campo, su militancia lo ha llevado a ocupar en el municipio de Pilar el rol de coordinador ejecutivo de la Secretaría General. También es dirigente del Club Atlético Ituzaingó, su Pago Chico. De eso y de otras cosas más vamos a hablar hoy en Vení que te leo con Diego Brancatelli. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a ustedes, a vos, y esperemos pasar un grato momento, disfrutarlo. Por supuesto que sí, y este ciclo tiene como característica que ahora vamos a leer un texto que va a efectuar las veces de disparador. Muy bien. Es el poema Patria de Julia Priluski Farmi. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable, pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir, está la patria. Diego, vos y yo en muchas cosas pensamos distinto y en otras no tanto. En esta definición de patria, que a mí me encanta, ¿te gusta? ¿Qué cosas le agregarías? ¿Qué cosas le quitarías? El sentido de pertenencia. Cuando uno habla de patria, yo, y teniendo en cuenta varios de esas definiciones y esas imágenes que uno se le presentan en la cabeza para representarnos, hay dos situaciones que uno puede dividir. Como dijiste vos, el Pago Chico, el barrio, la localidad, la ciudad, el lugar de sentir y de pertenecer, de querer crecer y de querer morir ahí. Y después está el país, después está la patria como totalidad, como en la generalidad, ¿no? Y hoy por hoy, más allá de sentirlo y de llevarlo adentro como todos, hoy lo que yo más me pregunto y lo que más me replanteo es la necesidad de ir a fondo con este sentimiento y defender que todos siempre sigamos luchando por querer pertenecer. Hoy hay una crisis, no de hoy, sino de hace unos años, de pertenencia, de querer encontrar ese lugar de arraigo en otros sectores del mundo. Y lo que defendemos cuando defendemos unas ideas políticas, aunque sean de proyectos diferentes, es este sentido de patria, de ser de acá, de ser nuestro, ¿no? Viste que hoy hay como toda una sensación, especialmente en los chicos más jóvenes, 19, 20, 20 y pico de años, de que se quieren ir. Exacto, ¿no? eso decía. Yo cuando me dicen eso, le digo, quedate. ¿Vos qué le decís? A eso apuntaba. Hoy siento que los jóvenes no piensan perder una batalla y proponer otra, caerse y volverse a poner de pie, sentir el golpe y tal vez lo duro que puede ser tragar tierra o apretar tierra en los puños y seguir adelante. Creen que hay una mejor vida en otros países, en el exterior, afuera. Sin embargo, esa mejor vida, cuando uno habla y cuando yo hablo con gente que se quiere ir, no pasa solamente por el bienestar económico, que es cierto que tal vez aquí está más dificultoso crecer, progresar, y en otros países puede ser que tengan un estatus mejor de vida.
también es probable que tengan algo más de seguridad, o mucho más de seguridad que acá, pero lo que no van a tener es este sentido de pertenencia y de patria, que es, aunque no lo conozcas, alguien que te conoce, alguien a quien saludar, alguien a quien levantar el teléfono y en 10 minutos estar tomando un café, encontrarte para una comida, charlar, desahogarte, abrazarte, pese a que estamos en una situación y un contexto, es esto, es la familia, los amigos, los recuerdos, hasta los aromas. Uno cuando regresa a lugares donde creció y vivió, pese a que hace un tiempo que no hayas estado, cuando volvés es el mismo lugar de toda la vida, y eso no lo cambiás y no lo vas a conseguir en ningún otro lado. Siempre vas a ser alguien ajeno a todo tipo de pertenencia. Entonces cuando te dicen yo me quiero ir, decís te vas a ir y tal vez en un tiempo vas a querer volver, y esa sensación de querer volver, esa sensación de extrañar, ese vacío profundo en el pecho que se siente cuando con el desarraigo, cuando no estás cerca, es esa sensación de patria que te falta y que no lo vas a reemplazar por ningún auto lujoso, ni por una casa, ni por una vista a la playa. Qué lindo eso de ese vacío en el pecho, ¿no? En que uno siente la patria. Vos sabés que recién hablabas de un montón de sensaciones, entre ellas dijiste aromas, ¿no? Uh-huh. Y en la casa de mi abuela, cuando yo era chico, había una planta de cedrón. Y cada vez que yo paso por un lugar, que no son muchas, y huelo a cedrón, vuelvo a sentirme en el regazo de mi abuela en mi país, ¿no? Y vos también hablaste recién de te caes, te levantás. Vos venís de Ituzaingó, yo vengo de La Matanza. ¿Te caíste muchas veces en la vida, Diego? Sí, un montón de veces. Yo nací en La Matanza. Nací en Ramón Mejía. Viví toda la vida en Ituzaingó, hasta ahora que de adulto obviamente uno va encontrando otros destinos. Y sí, vengo de una familia de tropezones, pero vengo también de una familia que siempre que tropezó se levantó. Familia que tuvo que postergar vacaciones y años sin irse todos juntos. Vengo de una familia que perdió la casa que construyó con sus propias manos y con su propio esfuerzo. Se la remataron de un mes al otro y que tuvieron que ya de adultos salir a alquilar porque perdieron la casa propia. Vengo de una familia que tuvo que hipotecar varias veces sus propiedades para poder seguir viviendo y comprando mercadería para vender. En lo particular tengo más... yo tengo más victorias que derrotas, eso es cierto, y estoy muy agradecido porque desde que empecé a estudiar periodismo y hasta el día de hoy fueron todos pasos hacia adelante y puro crecimiento, pero eso a mí me hace valorarlo y cuidarlo el doble porque sé el esfuerzo y el sacrificio que significa tener y conseguir algo. Pero sí, en Ituzaingó la infancia y la juventud ha sido muy difícil, no al extremo de que me falten cosas, pero sí de saber y de sentir que todo cuesta mucho. Y eso vale, ¿no? Eso hoy lo agradezco. Hay otra cosa que nos asemeja a vos y a mí, y es que los dos empezamos a hacer política de muy chicos, sí, ¿no? Y vos siempre decís que ingresaste a la política con un abordaje vinculado al servicio, ¿no? ¿Cuánto mantenés de esa mirada? ¿Cambió o no cambió? No cambió para nada. Yo, mirá, cuando era chico a mí me apasionaba escuchar en casa historias del peronismo. Me encantaba escuchar a mis abuelos hablar de las historias que cada vez eran más... Cada vez que te la contaban era más grande y más importante, cada vez que te narraban. Mi viejo me contó varias veces, mi tío también, cuando lo fueron a buscar a Perón a Ezeiza, que no llegaron a Puente 12, que se tuvieron que tirar cuerpo a tierra porque le volaban los tiros por arriba de la cabeza, de cómo iban todos en un camión con acoplado atrás y se tiraron al pasto y tuvieron que volver caminando no sé cuántas horas, y después cuando fueron al Luna Park y esas historias, y bueno, y un abuelo que donó una biblioteca peronista bastante importante. Entonces vaya uno a saber si es por eso que de chico, mientras otros de la misma edad o de mi misma edad leían y les interesaban otras cuestiones, a mí siempre me interesó desde leer el diario de la mañana hasta leer libros de política, y ya de muy joven acompañé a mi viejo a las famosas unidades básicas,
esas unidades básicas que por entonces eran mucho más sanas, era radicalismo y peronismo, básicamente eso era mucho más tradicional, si queremos definirlo de alguna forma, ya por los fines de los 80, principios de los 90, y ahí encontré un grupo de chicos, vecinos, conocidos, que me parecía muy atractivo empezar a compartir espacios en común y objetivos de solidaridad y de contribución hacia la sociedad. Empezar a construir una sociedad mejor como mensaje de adoctrinamiento también, de leer y de entender algunos principios y valores que nos fueron formando, y a través de eso diferentes actividades que me ocupaban los días y esa juventud. Y de grande lo seguí haciendo, a eso yo le llamo militancia, al comprometerse, al entregarse, al invertir la vida o al dejar la vida en servicio de tratar de mejorarle. Hoy con otras herramientas, hoy desde este lugar y este cargo que tengo, intentar cambiarle, por más mínimo que sea. Yo siento que esos granitos de arena suman, y que si todos haríamos o llegamos a hacer lo mismo, podemos llegar a cambiar la realidad. Que no te venza el nunca alcanza, porque muchas veces es más la necesidad y es más la demanda que lo que uno puede aportar, pero con la mirada siempre puesta en la política, como servir a la política y no servirse a la política, que es lo que muchos hacen. Ahora que estás en la gestión y recién hablabas de los granitos me doy cuenta de de lo arena, difícil que es la gestión. Es difícil. Si vos tuvieras que pensar, porque la política tiene mucho de utopía, digo, ¿no? Empezamos a hacer política por esa utopía maravillosa que uno cree que puede alcanzar, después uno va conociendo determinados límites, pero siempre queda esa utopía. Si uno se profesionaliza, siente que ya la política no vale lo mismo, la política se lleva en el estómago, en el corazón. ¿Cómo es el futuro utópico que a vos te gustaría? ¿Para qué tipo de sociedad trabajás? Qué buena pregunta, y que lo utópico es muy lindo soñarlo y desarrollarlo. Yo no sé si lo voy a llegar a ver y a vivir. Yo quiero una sociedad y un futuro mucho más justo. Me duele mucho la desigualdad que existe actualmente hoy, y cuando se intenta trabajar para equilibrar esa desigualdad, aparecen palos en la rueda y presiones de distintos sectores que hacen e imposibilitan que esa desigualdad se achique un poco. Está pasando hoy, cuando en una situación de total anormalidad histórica, inédita, insospechada, inimaginada como es una pandemia, se intenta generar recursos a través de un impuesto a la riqueza, que son unos pocos que tienen miles de millones de pesos, mientras hay gente que retira un bolsón de comida, y se niegan a aportar un impuesto extraordinario o un aporte extraordinario por única vez en una situación de total desigualdad. Eso a mí me duele mucho, y eso es lo que yo quiero que en algún momento cambie. Me gustaría, si hablo de utopía, tener una sociedad donde a nadie le falte el trabajo, que con ese trabajo pueda progresar, que pueda crecer, que nadie se le regale nada, sino que lo que se le brinden son las condiciones sociales, y con un Estado absolutamente presente. Me encantaría tener una sociedad así. Cuando discutimos Estado sí, Estado no, yo digo Estado sí, un Estado grande, un Estado presente y un Estado profundo, donde los recursos se optimicen, donde los recursos se utilicen plenamente, se administren de la mejor forma, y que se dejen de discutir cuestiones muy sensibles en cuanto a lo social, que hoy te quieren hacer creer que es injusto, pero lo único que hacemos es contener y tapar agujeros en lugares donde no tendrían que existir. Me imagino una sociedad de esa forma. Me gustaría que no existan familias y situaciones de falta de vivienda, de techo. Es una situación muy triste pensar y atravesarla. Entonces, esa es la Argentina que quiero y que pienso, o la sociedad que pienso. Yo creo que una de las cosas que nos acercan a nosotros, a vos y a mí, es el tema de la diversidad, ¿no? Nosotros apostamos por una sociedad diversa, y además la diversidad no solo como está últimamente de moda en la cuestión que tiene que ver con la elección sexual o ese tipo de cosas, sino la diversidad en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las segregaciones que más te molestan? Me molesta mucho la discriminación al pobre.
En las demás venimos construyendo una sociedad mucho más... que nos entendemos mucho mejor. En la sexual hemos avanzado muchísimo. Hace unos años era muy violento y había gente que no comprendía esa elección. El avance de las mujeres como en el reclamo por sus derechos, antes también había un trato muy feo hacia la mujer y hoy lo hemos logrado. Lo religioso lo noto más en lo mundial, pero no tanto en la Argentina, afortunadamente. Noto que hay otros focos de violencia en el mundo y acá no lo padecemos, o al menos no en la diaria, puede haber algunas excepciones. Pero hoy sí sigue existiendo esa discriminación y ese ataque con la utilización plena del negro, che villero, che cabeza, y eso me duele y me molesta mucho. Me molesta que se siga estigmatizando a gente que tal vez no tuvo los recursos ni el contexto necesario como para poder elegir y poder desarrollarse como en su plenitud como un ciudadano lo hubiese deseado en nuestro país y nuestra tierra. No creo en la meritocracia, sí creo que hay gente talentosa, obviamente, que tiene un don y que tiene habilidades distintas que llega, pero hay mucha gente que se ve postergada porque no se le han dado ciertas cosas, y noto que hay un sector muy violento de la sociedad que aún ve como un ser inferior a esa gente que no tiene los mismos recursos que uno. ¿Alguna vez como periodista sentiste que fuiste injusto con algún entrevistado? Qué buena pregunta, déjame pensar. Yo una sola vez, no una sola vez. Cuando uno está en el frente de batalla de la discusión y en el vivo y todo eso, sí muchas veces sentí que no hice la pregunta que correspondía o no lo pregunté como lo que realmente lo quería preguntar. Después muchas veces lo que yo pensaba no se terminó dando. Tal vez lo que más sentí que le pifié, no sé si con un entrevistado, pero un día vino María Eugenia Vidal a Intratables. Había pasado la primera vuelta donde desde el oficialismo, hablemos 2015, se habían dirimido las internas entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, o en realidad esa era la interna, ¿no? Y bueno, y había ganado Aníbal Fernández a Julián Domínguez, y la sumatoria de los dos daba un número altísimo, y María Eugenia Vidal quedaba 20 puntos abajo, un ejemplo, no sé, 20, 25, 18, 3, era una diferencia abismal. Y en ese momento, cuando todos decían que María Eugenia Vidal podía llegar a ganar, yo me reí. Me acuerdo que si hubiese tenido que apostar mi casa, lo hubiese apostado, porque realmente estaba convencido que la sumatoria de los dos sectores del justicialismo, más allá de que hubiese alguno que no le gustase Aníbal, iban a dar una cómoda diferencia, y sin embargo ganó Vidal. Entonces yo me acuerdo permanentemente el día que vino y que de alguna manera me le reí y la desacredité creyendo que no podía llegar a ese triunfo. Después sí, siento que muchas veces fui bastante temperamental, no sé cuál es la palabra, pero efusivo y hasta ciertamente irrespetuoso en algunos puntos, pero yo lo tomo como un show televisivo y también como esa provocación para generar la reacción en el televidente. Yo eso lo mido mucho y muchas veces también lo pienso más que como ciudadano común, pienso como personaje televisivo, sin traicionar mis ideas, siendo yo y demás, cuál es la mejor manera de provocar una reacción en el entrevistado. Yo sabía que a veces el programa, y van 8 años de programa, había veces que el programa yo sentía que era un plomo o que venían discusiones muy abajo y yo decía, ¿qué puedo decir como para que esto se caliente un poco? A veces había productores que me decían, a que en 7 minutos no hace sacar a este invitado, y yo le decía, va a ser que si le pregunto esto se va a sacar y me va... Bueno, entonces a veces he jugado un poco a provocar al invitado, pero nunca lo he hecho con una situación de faltar el respeto. Y si lo hice, bueno, ya está, ya es tarde. Pero bueno. A mí nunca me sacaste.
No. Yo siempre tuve buena relación con vos, tuve respeto. No sé cómo surgió, cómo nació, no me acuerdo, pero siempre tuve. Fíjate que nunca. Hay invitados que cuando vienen me encantaría decirles de todo, me encantaría enfrentarlos. Es más, no preguntar como periodista, sino como ciudadano. Me pasa con los Lombardi y me sacan, los escucho y me sacan lo peor de mí. Y hay otros invitados que aún con las diferencias me merecen respeto. Vos sos dirigente de... Soy vicepresidente. Sos vicepresidente de Ituzaingó. De Ituzaingó. Exactamente, ahí lo tengo, un saludo. Decime una cosa, ¿cómo están los clubes de barrio? ¿Qué podemos hacer para que esos lugares donde nosotros crecimos, donde potrereábamos y nos hicimos, porque Ituzaingó todavía es más grande que lo que yo te estoy proponiendo, estoy hablando de las sociedades de fomento, estoy hablando de esos clubes que se sostienen casi con nada, ¿no? Con nada. Y cada vez es más difícil que los clubes tengan abiertas sus puertas. Nosotros hicimos y estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Primero que es difícil por lo que le cuesta pagar la luz, lo que le cuesta pagar los servicios, por las familias que dejan de tener al club como un lugar de contención. Yo pensá que yo de chico agarraba la bicicleta, vivía a 15 cuadras del club, tenía que cruzar unas vías, las del ferrocarril Sarmiento, en la estación, el club Ituzaingó, la sede estaba a una cuadra de la estación. Y yo era chico y me agarraba la bici y me iba al club y dejaba la bici tirada, como si fuese en el hall de entrada con otras bicis. Dejábamos el carnet, que cuando vos dejabas el carnet te daban una pelota, potreábamos de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando oscurecía, no había celular, no había nada, y sabías que tenías que volver a tu casa, agarrabas la bici y te volvías. Yo crecí literalmente en el club, era mi segunda casa, o tal vez era mi primera casa. Yo jugaba ahí, en el verano era la pileta, la chapita que te daban acá, que son recuerdos que se te tienen que venir, una chapita con un número donde vos dejabas el carnet, la revisión médica que te daba vergüenza porque en la primera vez que descubrían tus zonas íntimas, eras chiquito y te hacían esa revisión que te daba mucha vergüenza, y ese olor a cloro, y la chica que te gustaba, tus primeros amores, y el club era un club muy activo. Hoy día... Los bailes. Los bailes, exactamente, los cumpleaños de 15 que se hacían en el salón del club, se alquilaba mucho. Digo, y eso era lo que éramos, que tal vez en ese momento no parecía el mejor momento, es lo que queremos recuperar. Hoy los clubes, es difícil que un nene te venga de 15, 20 cuadras con la bicicleta. Ya sabemos, cuestiones de inseguridad, cuestiones de tránsito, ha cambiado todo mucho. Es difícil que hoy haya amiguitos del barrio que jueguen en el club. Sí hay disciplina, sí hay diferentes deportes que se practican, insisto, y tenemos que pensar fuera de la pandemia. Hoy la pandemia, el club es un comedor más, es un merendero más. Hoy el club cumple un desarrollo, una función de desarrollo social, de olla popular, y eso no obviamente que no va a ser permanente. Pero bueno, yo como vicepresidente del club, mira, ahí el club es una buena manera de ver cómo, pensando distinto, igual se pueden hacer grandes cosas. Yo hablé con Horacio Rodríguez Larreta en su momento y me dio 2 hectáreas de un hogar de ancianos que hay en Ituzaingó, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, y ahí construimos una ciudad deportiva. Que alguna vez hablamos. Sacamos 100 camiones de basura, de autos abandonados, hicimos canchas de fútbol, hicimos un playón multiuso, 7 canchas de sintético, ahora vamos a hacer la cancha de fútbol playa, vamos a hacer un colegio con educación, lo que es jardín de infantes, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué rol cumple el club? Tiene que ser integrador, tiene que ser de contención, y también obviamente que practiquen deportes para sacar a los pibes de la calle, y eso es nuestro objetivo y lo estamos cumpliendo. Vos jugaste al fútbol en la calle, igual que yo. Sí, con 2 ladrillos de arco. 2 ladrillos de arco. Ahora Sí, te voy a hacer partidos al medio. Te voy a hacer una pregunta que va a ser la más difícil que te van a hacer jamás en tu vida. ¿Cuál es la altura del arco en el fútbol de calle? Lo alto del ladrillo. No, lo alto del arquero, amigo. Ah, el arco, vos decís ¿cuánto es? El alto del arquero, claro, sí. Hasta donde salta el arquero. Hasta donde salta el arquero, sí. No fue gol. ¿Cómo no fue? No, pasó por arriba. ¿Y cómo es arriba? Vos gritas alto. Totalmente, sí. Gritas alto y no vale, no te había entendido. Sí, pensé lo imaginaba el arco vacío. Sí, total. Pregunta muy Y lo mismo, la pelota a veces pasaba dudosa del palo, ¿viste? No sabía, fue afuera, fue adentro, pero... Gran misión del arquero, ir achicando el arco, mientras los demás no te veían. ¿Cómo te raspaba? Sí, había que después el arco terminaba de metegol, después, es verdad.
Pero aparte me acuerdo, los cuadrados con la brea en el medio, que en verano esa brea quemaba, porque medio que se calentaba, ¿viste? Y Cuando las pasaba pelotas, un auto córranse, sí, tal cual. Alto, pasa el auto y siguen jugando. y mientras pasaba el auto no había que moverse. Total, en el lugar donde era como un congelamiento, tal cual. Y uno trataba de adelantar un poquito la pelota, si podía. Sí, qué lindo recordar eso. Sí. Nosotros, por suerte, es cierto que jugábamos mucho en la calle. No queríamos jugar tanto en la calle porque la pelota se estropeaba, los gajos empezaban a desprenderse. Yo me regalé una pelota nueva y ni loco la daba para jugar en la calle. La llevaba si había una canchita con pasto, ni siquiera con tierra, porque la tierra tenía piedras. Nosotros, tanto en La Matanza, imagino, como en Ituzaingó, tuvimos, ya no, es cierto, las canchitas que le decíamos. Había canchitas. Yo tenía una canchita en la otra cuadra, hay un campo, se llama el Campo de los Curas, donde teníamos canchas muy buenas para jugar. Entonces íbamos mucho a las canchitas. Ahora, cuando no se armaban los partidos, no llegaban. A ver, la calle siempre era 2 contra 2, 3 contra 3. Ya cuando éramos 10, 12, canchita. Pero bueno, es hermoso. Y eso hoy no existe. La verdad que es añorar, es recordar eso y es también parte de ese sentido de la pertenencia que nunca tenemos que olvidar, ¿no? Pues sabés que yo atajé siempre, ¿no? Sí, al arco, porque era malo jugando. No, era muy buen arquero. Es más, yo fui uno de los 5 mejores arqueros de fútbol de calle de la Argentina. ¿Cómo se evaluaba eso? Y porque yo calculo fútbol de calle. Y pues yo calculo que habría 4 más o menos que atajaban como yo. Te tirabas aún siendo asfalto. Sí, y con la pelota pulpo esa de goma. Sí. Que cuando, dolía. Ay, cuando agarraba dolía. Pero lindos momentos, es lindo recordar todo eso y es también un poco tiene que ser nuestro horizonte, ¿no? Desde el pasado quitar las cosas que no sumaron, pero tratar de ir hacia futuro con cosas que tenemos que sobre todo transmitirles a nuestros hijos. Hoy, si esto que estamos charlando se lo va a escuchar a Valentina y a Lucas, son mis hijos, no lo van a entender. Hoy no tiene una calle donde jugar. No los dejaría yo tampoco, tal vez. Y pensar que, como vos decís... O jugar al cuadrado, nunca jugaste al cuadrado. No. El cuadrado brea, son como los de la cancha de tenis, ¿sí? ¿No? Entonces tenías 2 y podías jugar con 2 cuadrados o con 4 cuadrados, con la bici. Y la idea era que no tenías que tocar el piso ni irte los límites. Entonces vos tenías que encerrar a los rivales y mantenerte repiqueteando con la bici, lo encerrabas a ver quién pisaba primero el asfalto. El que pisaba quedaba eliminado. Y si eran 10 bicis, dabas vuelta libremente por donde querías, el que iba eliminando hasta que quedaba uno solo en el cuadrado. Bueno, eso era... Y pensar el otro juego del conurbano. En todos esos juegos de calle, ¿no? Como vos decís, nos raspábamos, qué sé yo, y terminaba y sentados en el cordón de la vereda, éramos todos unos de vuelta, ¿no? Éramos todos unos, sí. Sí, se compartía mucho más, puertas abiertas de las casas sin rejas. Yo estoy recordando la mía, ¿no? Puerta abierta, se veía desde la entrada, se veía hasta la última. Teníamos 3 ambientes, por el comedor, una habitación y se veía hasta el fondo, hasta el póster que está pegado en la pared del fondo. Hoy eso también. Y los vecinos que te gritaban porque jugabas a la hora de la siesta. A la hora de la siesta. El que la colgabas. Había lugares donde la podías colgar y te la devolvían. Y había lugares donde no te la devolvían. Y donde había un perro malo. Había un perro malo. Lugares donde la podíamos ir a buscar. Nosotros teníamos una quinta en la misma cuadra que venían cada 15 días. Y era una quinta muy grande que tenía árboles frutales y tenía una pileta que en verano la mantenían limpia y nos vivíamos tirando en la pileta aunque no estaban los dueños. Saltamos, tenía una reja pero sin pinches, era una reja fácil de saltar y saltamos, éramos 6, saltábamos, comíamos durazno, damasco, ciruelas, nísperos y nos metíamos a la pileta y estábamos siempre mirando para afuera que no venga. Ha venido una vez, nos tuvimos que tirar un terreno baldío de atrás porque vinieron los dueños, se habrán dado cuenta, estaba todo mojado, pero de ahí, ¿sabes qué? Mirá otro detalle, a veces había cosas de valor y nunca tocamos nada y era un código entre todos que íbamos solamente a disfrutar de lo que no teníamos, que era una pileta de agua fresca en verano. Y sin embargo había, no sé, una cortadora y dejaban algo y todos nos preocupamos porque no se mueva nada de ningún lado. Eso hoy no pasa, obviamente la quinta ya no está. Gracias, Diego. Un abrazo grande.